En Guatemala se prohibieron el aborto y el matrimonio igualitario con la excusa de proteger a la familia tradicional. Sí, pero es que eso es precisamente una expresión del fascismo. El fascismo entendido. Tenemos un problema cuando hablamos de fascismo. Yo hice un video ya en alguna ocasión hablando de fascismo, de qué es el fascismo y qué no es. Porque es un nombre es una palabra que se arroja con enorme facilidad hacia gente que no es fascista y que por otro lado no se le aplica a gente que sí es fascista. Yo echaba mano del discurso inaugural de Primo de Rivera con el que inauguró, fundó la Falange Española, porque es un discurso que destila, creo que de manera muy precisa, el pensamiento fascista que Primo de Rivera toma, por supuesto, de Mussolini. Pero hay otras definiciones actuales que quizás nos pueden ayudar para eso. Es decir, ¿por qué es fascista el luchar en contra del aborto, que es una forma de las mujeres de ejercer la soberanía sobre su propio cuerpo? Y precisamente yo creo en la soberanía de todas las mujeres sobre su propio cuerpo, a extremos que a veces el feminismo no está de acuerdo conmigo, incluso, pero los rasgos del fascismo no son forzosamente el ser como Mussolini en 1932 o ser como Hitler en 1936. Y hay un intento de definición que traigo curiosamente a mano de Robert Paxton, que creo que se aplica, y se aplica a puntos de vista o gobiernos, estados, dirigentes o grupos humanos, grupos sociales, grupos políticos, que parecerían totalmente opuestos por estar separados por ideologías tradicionales. Dice Paxton, se puede definir el fascismo como una forma de conducta política caracterizada por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o victimización y por cultos compensatorios de unidad, energía y pureza. Esta preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad puede ser la preocupación de López Obrador porque se han perdido los valores indígenas y los valores tradicionales mexicanos. Puede ser la preocupación de Putin por reconstruir el poderío ruso que tuvo su máxima expresión en la Unión Soviética. La humillación o victimización de la gente, de la comunidad, y cultos compensatorios de unidad, energía y pureza. A mí me parece clarísimo, en la que un partido con una base de masas de militantes nacionalistas comprometidos, pueden ser nacionalistas que se llamen de derecha o de izquierda, es igual, es una masa de militantes nacionalistas como los que apoyan a Putin, los que apoyan a Bolsonaro, los que apoyan a Trump, los que apoyan a López Obrador o los que en un momento dado han apoyado a Evo Morales o a Correa, trabajando en una colaboración incómoda pero eficaz con las élites tradicionales, que abandona las libertades democráticas y persigue con violencia redentora y sin limitaciones éticas o legales objetivos de limpieza interna y expansión exterior. La expansión exterior es lo que estamos viendo en Rusia. La expansión exterior es más difícil para otros países, pero quitando este último elemento de la expansión exterior, esta limpieza interna, lograda más allá de toda libertad democrática, despreciando la democracia como un fenómeno que va en contra de los intereses nacionales, en contra de los intereses de la pureza, en contra de los intereses de la conveniencia decidida por los líderes o el líder, creo que pintan un retrato mucho más fiel de lo que hoy podemos considerar fascismo. Y en ese sentido, me queda claro que acciones como la de Nicaragua o la de Guatemala son acciones de carácter fascista en este sentido de cultos compensatorios de pureza que van a regresar a las sociedades, a sus glorias antiguas. Si ustedes analizan las sociedades, ninguna sociedad estaba mejor antes, casi ninguna sociedad estaba mejor antes que ahora, y las glorias antiguas son generalmente imaginarias y producto de la propaganda más que de la realidad de la que se está viviendo en los distintos países.